Alejandro, hola, buenas tardes. Hola, buenas Buenos tardes. días para México, ¿no? Buenos días, Sí, está sí, más o menos todavía. empezando el día, sí. Sí, Aquí a Portugal ya estamos casi terminando. Entonces, muchas gracias por aceptar hablar con nosotros de Casa de América Latina sobre esta exposición que va a estrenar, ¿cómo se dice en español? Que va a inaugurar. estrenar o abrir o inaugurar. Estrenar, es en portugués estrear. Aquí a Lisboa. Y antes de empezarmos a hablar sobre la exposición, voy a hacer una pequeña presentación tuya, ¿puede ser? Sí, Sí, claro. pobrecita. Entonces, vamos a ver. Alejandro Pintado vive y trabaja en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura de pintura en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y la maestría de Bellas Artes en Goldsmiths College de la Universidad de Londres. Es uno de los artistas que van a estar representados aquí a Lisboa en una exposición que se llama Cultura, Naturaleza y Cosmos, Creadores Contemporáneos. Le han sido otorgados varios reconocimientos internacionales y nacionales a raíz de su estancia académica en el Goldsmiths University de Londres. Ha concebido el proyecto En busca de la medida del cosmos. Es por aquí que quería empezar, porque Sí. una vez que esta exposición aquí a Lisboa se llama Cultura, Naturaleza y Cosmos, quería empezar por preguntar si esta exposición aquí, que tiene como título estos tres conceptos, se cruza de alguna manera con tu trabajo en el busca de la medida del cosmos. Sí, yo creo que, bueno, la exposición hablando de la serie de mi obra pictórica, el título ahorita que lo leíste, automáticamente pensé en von Humboldt, bueno, von Humboldt, Alexander von Humboldt, quien justamente tenía esta idea, ¿no? De que es un pensamiento que viene de la época también victoriana, en el sentido de, bueno, la idea victoriana es esta manera en la que el conocimiento se basaba en las colecciones, ¿no? En una colección, por ejemplo, botánica, una colección mineral, las colecciones que están en los museos. Y en base a tener esas colecciones y esas conjunto de información, era la manera en la que se iba a saber la medida del cosmos. Y es también muy, muy bonito, es muy poético, y también a mí me conecta con esta idea que viene de Humboldt, obviamente, de los científicos de su época, en donde el arte y la ciencia se combinaban, ¿no? Había una coincidencia muy profunda que tiene que ver con la curiosidad, que tiene que ver con la poesía, que tiene que ver con la filosofía, y que hoy en día, de alguna manera, esa conexión existe, pero de otra manera, ¿no? Ya no está tan vinculada el arte y la ciencia. Yo he tenido Y bueno, la... hablando No, dime. ¿Está alguien hablando aquí? No, no, no. Es que no, No, no. no, ¿Está no. escuchando? No. Perdona por interrumpir. Quería decir que en este proyecto, en la busca de la medida del cosmos, yo he tenido la oportunidad de expresar en la internet, de ver algunas fotografías. Y hay un juego, usted juega con la luz. Hay juegos de luz en este trabajo, en la busca de la medida del cosmos. Entonces quería saber si cuando pensamos en el cosmos o hasta el cosmos, pensamos necesariamente en la luz. ¿Es así? Ok, claro, sí, los objetos, digo, sí, pensando en el espacio, dices, Sí, ¿no? sí, sí, Esta luz es de eso. las estrellas o del sol, claro, sí. Sí, sí, porque... Mira, en particular, dime. No, no, estaba escuchando. Sí, sí, disculpa. No, mira, creo que hay una conexión que la acabas de hacer tú ahora, que es lo que pasa con el arte, que de alguna manera la búsqueda de la serie de alguna manera está conectada con lo que acabas de decir, pero mi búsqueda inicial venía de este momento eureka,
este Ujú. momento de hallazgo, de idea, Sí, sí, que bueno, que tenemos digo, popularmente ilustrado con un foco, ¿no? Con un bulbo de luz. claro. Entonces, para mí, estas líneas de luz, que son formas geométricas, para mí son los momentos eureka, en donde Humboldt, porque todos son paisajes de México, donde, en los cuadros. Y para mí son, bueno, es el recorrido que hizo Humboldt en México, que empieza por Veracruz y luego se extiende al Valle de México, etcétera. Y entonces son recorridos que no están documentados, o sea, están documentados en papel, pero no hay ningún dibujo, no hay ninguna representación. Entonces, hay litografías, pero no de todos los lugares. Entonces, para mí era un juego de tratar de imaginar los lugares que visitó Humboldt y donde encontró en estos lugares información que le ayudó a sus estudios que más adelante se presentaron en una publicación. Entonces, para mí esas luces son como justamente esos momentos de iluminación. De descubierta de algo, como Eureka, Sí, ¿sí? Descubierta de exacto, algo. exacto, sí, Ahora, como este ahora, momento. Alejandro, este trabajo de que estamos hablando no es tu único trabajo, claro, has tenido muchísimos trabajos por ahí. Entonces Sí, quería preguntar lo que las personas que van a visitar la exposición aquí a Lisboa van a poder encontrar, porque si tuvieras que hablar de tu trabajo para quien no lo conozca, ¿cómo lo harías? mira, en general mi trabajo tiene que ver mucho con la nostalgia y la memoria. Ujú. Tiene que ver mucho con esta idea del pasado, de la nostalgia del pasado. Por eso los cuadros tienen, son, en su gran mayoría son monocromáticos, ¿no? Son carbón pintado sobre lino, dibujado sobre lino, y luego estos elementos de color muy brillantes. Entonces, de alguna manera, mi trabajo trata de abordar esta memoria o recuerdo del pasado, pero que de alguna manera con el color nos remonta al presente. Y evidentemente hace preguntas sobre el contenido de cada pintura. Pero si pudiera expresar así como de una manera muy breve, te diría que es eso, ¿no? Es esta forma de abordar el pasado desde el presente y cómo esta idea de nostalgia, de melancolía, de romanticismo que tenemos todos, de alguna manera choca o se funde con el presente, ¿no? Entonces, eso lo ves mucho, yo trabajo mucho paisaje también, entonces el paisaje de alguna manera viene como de este lugar en donde no hay una presencia humana, ¿no? Como todo este paisaje donde no hay arquitectura, donde no hay ciudades, donde Es la antes... naturaleza, la Exacto, naturaleza, la exacto. naturaleza. Se cruza con el nombre de la exposición aquí a Lisboa, ¿no? Sí, Cultura, naturaleza y cosmos. Ahora, ¿por qué esa preocupación, esa mirada, esa intención de mirar al pasado para trabajar sobre el presente y hacer preguntas sobre probablemente el futuro? ¿Por qué ir buscar al pasado la inspiración o la mirada? yo creo que el pasado nos permite ver a distancia en la historia situaciones en las cuales nosotros participamos, pero tenemos distancia que nos permite neutralizar y ver con una mirada más objetiva, por así decirlo, ¿no? Que el Uh -huh. objetivo se discute, ¿no? Pero bueno, pero esta forma de poder acercarnos de una manera, pues sí, más neutral. Entonces, para mí abordar el pasado es jugar con esto que te describo, pero también con la idea de que nosotros en el presente, al ver el pasado, tendemos a ser románticos, ¿no? O nostálgicos. Uh Ay, -huh. es que la vida de mis abuelos o de mi mamá o de mis tíos, etcétera, era distinto, ¿no? Y ahora las cosas son así, ¿no? Entonces siempre esta cosa de pensar que el pasado fue mejor. Entonces,
digo, no en todos los aspectos, obviamente, ¿no? Pero siempre, entonces yo lo que intento es jugar con esa mirada del espectador, o sea, al ser paisajes o pinturas que remiten, ¿no? Al pasado con el carbón, ¿no? Con estos elementos monocromáticos. Trato de jugar con el espectador en el sentido de ponerlo en un lugar que remite al pasado y que a la vez estos elementos de color que pueden ser a través de estas líneas, ¿no? De neón o otros elementos que están en otras series de mi trabajo, hay un choque, ¿no? Entonces hay esto del pasado, ¿por qué tiene esto, no? Entonces hay como se violentan esos dos espacios, ¿no? Un confronto, Juego, ¿existe esa palabra, un confronto? ¿Cómo se sí, confrontan? Sí, confrontan, sí, sí. confrontan y se chocan, y de alguna manera ese choque para mí es una posibilidad de generar una pregunta, ¿no? En el espectador, que viene justamente con esto que tú ahorita mencionaste sobre el futuro, ¿no? Una pregunta que se puede hacer sobre qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Y cómo me siento yo de esa invasión, ¿no? Que me remite más a mi tiempo actual en el color versus el tiempo del pasado en monocromático, ¿no? Entonces hay que al final es una pregunta, ¿no? Ese choque para mí es eso, ¿no? Una pregunta. Una pregunta que resulta de una dualidad, que es de una dualidad. Ahora, has hablado de la poesía, ahí Sí. cuando hablas de tu trabajo. ¿En qué medida se cruza la poesía con lo que haces? Pues mira, la poesía para mí tiene que ver con eh, lo no racional, lo que no obedece a un mundo, digamos, práctico, lógico, digamos, construido, ¿no? Es un mundo en donde la mente juega, puede irse a donde queramos, ¿no? Entonces, en ese mundo, en ese universo, creo que pues el arte es poético en ese sentido, en las artes visuales, ¿no? Digo, en mi caso, yo creo que esa posibilidad de jugar con la imaginación y a partir de la imaginación hacer preguntas que espero eh, sean relevantes a la conversación actual, ¿no? La poesía yo creo que te da esa posibilidad, ¿no? De acercarte desde un lugar distinto a una problemática actual. Actual. Ya vamos a hablar de la problemática actual para terminar nuestra conversación, pero antes quería solamente saber si de todo que habíamos hablado sobre tu trabajo es lo que vamos a encontrar aquí a Lisboa en la exposición. ¿Son ejemplos de los conceptos de que has hablado? ¿Es Sí, eso que claro. podemos ver? Sí. Y de hecho, la serie empezó justamente con una serie previa que eran sobre las bibliotecas de pensadores del siglo XIX. Entonces estaba la biblioteca de Humboldt, estaba la biblioteca de Darwin, de Schiller, de Goethe, etc. Y en estas bibliotecas yo me imaginaba estos lugares donde llegan los momentos de creación y que muchas veces se nos olvida que la creación o el momento eureka es la combinación de varios conocimientos y varias experiencias que coinciden en un momento. Entonces yo me imaginaba estas bibliotecas donde suceden estos momentos de idea, de creación, y la exposición que se verá ahora parte de esa idea. De hecho, la pieza, digamos, primera fue la biblioteca de Humboldt, y luego vienen estos otros momentos del paisaje mexicano, donde Humboldt encuentra estos momentos de inspiración. Inclusive hay una pieza que a mí fue una pieza muy importante, porque habla de la cultura en especial mexicana, y es una diosa que se llama Coatlicue, que es una diosa azteca que los españoles encontraron y enterraron. Y siglos después, estoy hablando 200 años después, fue encontrada al hacer movimientos de la ciudad, de drenaje, etcétera, la encontraron y estoy hablando de 1700, y esta escultura la sacaron, y hay una anécdota muy bonita donde
cuando llega Humboldt, le presentan esta escultura porque además Humboldt era el científico en boga más importante del mundo, ¿no? Entonces, para digamos, los españoles todavía, pues era muy importante que él tuviera esta lectura, ¿no? Del encuentro con la Coatlicue. Entonces, justamente en la exposición está una pintura donde está el momento que yo me imagino, donde Humboldt ve esta Coatlicue y este choque de culturas, ¿no? Y de pensamientos. Entonces, bueno, en ese sentido, pues es la exposición, ¿no? Un poco por ahí va. Podemos como que concluir que te gustan los choques de culturas, las contradicciones, las dualidades, no solamente una mirada perante un asunto, es varias miradas que se completan, probablemente es así, ¿no? Sí. Alejandro, para terminar, este año pandémico es un año atípico que ha afectado a todo el mundo en varios niveles y también en las expresiones artísticas. En tu caso, ¿qué ha cambiado? Pues mira, ha cambiado todo. Desde el planteamiento de qué es lo que hacemos como artistas, desde lo fundamental, y también, bueno, en lo práctico, ¿no? La vida, soy papá, entonces también esta parte de tener, ¿no? Tengo 2 niñas, entonces, pues no solamente resolver tu vida como persona, sino también lo que viene para ellos, ¿no? Y cómo esa vida, ese replantear y esa forma que ahora, bueno, esperemos, yo siempre lo que digo de la pandemia es que con que el 5% de la población mundial se haya replanteado y cuestionado la posibilidad de hacer un mundo mejor y de no tomar por hecho lo que tenemos enfrente, ya con que ese 5% de la población lo recapacite, somos muchas personas, ¿no? Entonces yo veo una posibilidad de cambio y de una posibilidad de hacer un mundo mejor. Mejor. Además de las aspiraciones a un mundo mejor, personalmente, ¿ha cambiado algo en tu trabajo? La manera como trabajas, la mirada, lo que tienes hecho, ¿ha cambiado algo? Sí, sí ha cambiado. De hecho, durante la pandemia, muy al inicio de la pandemia, pues justo por estas fechas, en junio del año pasado, hice una exposición que era sobre el pensamiento justamente de personajes de la historia del siglo XIX y XX, y era justamente el volcán individual y cómo ese pensamiento individual, representaciones humanas, siempre es la representación humana basada en la mente, ¿no? Como algo que está presente, pero no existe una figura humana. En el caso de esta serie que te cuento, se llama Trayectorias del Pensamiento, y es justamente, son piezas reflexivas que tienen que ver con la mirada interior. Entonces, con esto te digo que una reflexión que yo creo que todos nos hemos replanteado la vida que queremos y que tenemos. Entonces, bueno, en términos de mi obra, bueno, te puedo decir que esa fue un acto de no hubiera, sino, no, donde hay personajes de la historia como Marie Curie, por ejemplo, premio Nobel de Ciencias, está Freud, por ejemplo, también, está Einstein, entonces pensadores que de alguna manera cambiaron la forma en la que entendemos el mundo hoy. Uh-huh. Muchas gracias, Alejandro. Me parece que es como una certeza que si la pandemia nos ha cambiado a todos de alguna manera, sí, es natural que el trabajo de los artistas refleja ese cambio, ese que se está pasando en el mundo, que es algo tan grande, tan enorme que no es posible ignorar. Muchas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Espero que las personas van a ver tu trabajo en la exposición aquí en Lisboa. Sí, yo también.
Muchas gracias por la invitación.